Viajero, qué chévere, una nueva aventura, en un nuevo lugar turístico, pero esta vez es un monumento histórico en el departamento de Lambayeque. Obviamente en esta aventura histórica voy a contarte algo sobre la casa histórica o la casona histórica de Beleguía, Así que te voy a contar algo sobre este monumento histórico. Dicen que aquí nació el presidente Augusto Beleguía. En verdad hay muchas historias que se tejen acá de este monumento y también de si nació o no aquí Augusto Beleguía. Pero lo cierto es que también hay otras teorías que dicen que Augusto Beleguía nació en Mayascón, en la hacienda de Mayascón. Pero vamos a mostrarte algo para que tú conozcas y sepas lo impresionante que es conocer este monumento tan bonito, tan hermoso y sobre todo ya con cerca de 200 años ya y que está tan intacto y tan hermoso. Desde acá, viajeros, impresionante. Así que si todavía no te suscribes a la página de Perú para Viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, al canal de YouTube como Clay Alcor, suscríbete, dale clic a la campanita y serás parte de la comunidad de viajeros a nivel del mundo. Así que desde acá me acerco, me doy la vuelta y me voy a dar la vuelta a toda la plaza de Lambayeque. Impresionante, ve. Viajeros, los monumentos históricos de Lambayeque te lo voy a presentar hoy. La casona histórica de Leguía, del presidente, 2 veces presidente del Perú y quién sabe, dicen que fue dictador. Vamos a la parte interna y la vamos a conocer como una reliquia histórica. No mires la película, vívela. Visita Perú. Hoy vamos a conocer la parte interna de este monumento y decirte que aquí estuvo su niñez hasta su adolescencia, antes de convertirse en presidente del Perú Augusto Beleguía por los años de 1908 a 1912 y el segundo periodo de 1919 a 1930. Es decir, este señor presidente del Perú fue, según la historia, un dictador y como dictador hizo tantas cosas que no estuvieron relacionadas también a la historia del Perú. Pero hoy vamos a conocer este edificio que es impresionante. Vamos a la parte interna y vamos a conocer lo bello. Por acá se supone que entraban los carruajes. Acá, miren, entraban los carruajes y se posesionaban acá. Porque en ese tiempo todavía él era un adolescente, un niño adolescente. Porque se supone que él nació en Mayascón, en una hacienda de un hombre hacendado. Mira la parte interna, vamos hasta allá, con unas amplias habitaciones o salas, mira. Esta era la casona, mira. Tan bonita y tan impresionante.
conociste algo, conociste la casa de Augusto Beleguía, un presidente nuevamente que digo que estuvo de 1908 a 1912 y del año de 1919 a 1930. Murió en un encierro desterrado y ahí pasó sus últimos días. Su confinamiento fue desastroso, tétrico y a la vez muy lamentable. Así que conociste este lugar, un lugar histórico, la casona Augusto Beleguía, en plena plaza de Lambayeque, Perú. Bienvenidos, viajeros.